Patricio fue un compañero que tuve en el seminario cuando estábamos sacando el diplomado de Predicaciones Positivas. Así que es un pastor también que nos visita, viene fuera de la ciudad, viene de la serranía. Así que Patricio, bienvenido. Esta es tu iglesia también. Él llegó a la ciudad el día de ayer, me llamó y me dice: deseo ir hoy domingo a la iglesia. Entonces, bienvenido Patricio. También tenemos que dar la bienvenida también con nuestras Biblias a Evelyn. Evelyn, bienvenida. ¿Dónde está Evelyn? Allá está. Evelyn, bienvenida. Es que aquí también tenemos otra hermana que se llama también Evelyn. Pero no me estoy refiriendo a Evelyn García, me estoy refiriendo a otra Evelyn. Evelyn Vivar. Es diferente. Bienvenida, Evelyn. Bueno, si yo pudiera modelar o construir un miembro ideal de la iglesia, un miembro de mis sueños, la pregunta es: ¿cómo sería este miembro? ¿Cómo sería este miembro? Creo que sería como el hombre que vamos a hablar en esta mañana. Un hombre llamado Bernabé. Y lo interesante es que este hombre no tenía, ese no era su verdadero nombre. No. Este era un apodo. Su verdadero nombre era José. José. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Este hombre tenía un don. Su don era el de saber dar ánimo, el de saber consolar a otros. Ese era el don de Bernabé. Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36, y pido que mantengan abiertas sus Biblias en el capítulo 4 de Hechos, porque es en torno al cual vamos a meditar en esta mañana. Hechos 4:36. Entonces José, miren, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Que traducido es hijo de consolación. ¿Y este hombre quién era? Era un levita. ¿Y de dónde? Natural de Chipre. Entonces prácticamente en este versículo 36 tenemos casi una radiografía de Bernabé. José fue el nombre que sus padres le dieron. Bernabé fue el sobrenombre que le pusieron los apóstoles por ver su manera de vivir, cómo consolaba, cómo animaba. Así que le vamos a poner Bernabé, dijeron los apóstoles, que traducido es hijo de consolación. Y consolación es una palabra que conlleva incentivar, dar ánimo, infundir valor, motivar. Todo eso conlleva la palabra consolación, y todas esas características las reunía Bernabé. Veamos qué fue lo que hizo Bernabé. El versículo 37, Hechos 4:37, que tenemos de base en el capítulo 4. Miren, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Miren lo que hizo Bernabé. Hermanos, los niños y los adultos necesitamos muchas veces ser consolados, ¿sí? Ser animados. Usted sabe que esto es verdad, hermano. No nos gusta estar con personas que desaniman. No, a mí particularmente no me gusta estar con aquellas personas. Aunque a veces tenemos que hacerlo porque es parte del ministerio, es parte de la vida de cada ser humano. Gracias a Dios,
Bernabé era un hombre que podía levantar los ánimos hacia los demás. Hermanos, permítanme una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el desánimo es tan dañino? ¿Por qué el desánimo es tan dañino? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque abre la puerta para toda clase de pecados y fracasos. Por eso el desánimo es tan dañino. Muchos creen que es una verdadera virtud el desanimar. Sí, muchos creen que es una virtud el desanimar a los demás. Alguien dijo que el desánimo es una habitación tenebrosa. Sí, donde se desarrolla el negativismo del fracaso. Eso es el desánimo. Y la verdad que hay algunos especializados en esto. Vamos a leer segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Sin perder la cita de Hechos, no vamos a perder la cita de Hechos porque es nuestra cita base. Y vamos por un momento a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ponga atención a esta segunda parte del versículo. Padre de misericordias. ¿Y qué más? Y Dios de toda consolación. En este versículo nuevamente la palabra consolación significa motivación, dar ánimo. Dios es un Dios de toda consolación, es un Dios que consuela, que motiva. Si Dios es el Dios de todo consuelo y todo ánimo, entonces, ¿qué es el diablo? Entonces, ¿qué es el diablo? Lo contrario. Es el ministro siniestro del desánimo, del desconsuelo. Todo desánimo, entonces, podemos decir que procede del diablo y es la principal causa de los fracasos en los hogares y en las iglesias. Así es, hermano. Nos gustan las personas que creen que sí se pueden hacer las cosas. Nos gustan las personas, nos gusta rodearnos de estas personas que dicen que sí se puede. Pero no nos gustan las personas que desaniman. Sí, hermano. Nos gustan las personas que creen que sí se puede hacer. Y siempre nos gustaría estar con una iglesia llena de aquellas personas que animan, no que desaniman. Y no pierda su texto base. Vamos a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 14. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, versículo 5, capítulo 5 y el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La primera característica que está diciéndole Pablo a los hermanos en Tesalónica es que amonestéis a los ociosos. Bueno, muchas personas no les agrada esta primera parte, pero no me voy a referir a esta primera parte, así que no se preocupen. La segunda sí, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para los que me caen bien, para con todos. Deseo hacer un énfasis, hermanos, en la frase que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo prácticamente con esta parte? Esta frase tiene que ver con el alma, donde dice de poco ánimo significa un alma pequeña,
que quiere decir una persona completamente desanimada. Que alentéis a los de poco ánimo, que alentéis a los que están completamente desanimados. La palabra de Dios enseña aquí que debemos animar a los desanimados. Es un mandamiento del Dios Todopoderoso. Sí, hermano. Somos muchas las personas que necesitamos ser animados. Algunas en su propia familia. En mi familia también, hermanos. Sí, siempre necesitamos de hermanos que nos animen. Porque la carrera cristiana no es fácil. Y yo siempre les digo a los hermanos, la carrera cristiana es de resistencia, no es de velocidad. Necesitamos ser animados. Con la guía de nuestro buen Dios, deseo enseñarles a la luz de la Biblia 5 maneras en que usted puede ser un Bernabé, un animador. 5 maneras en que usted puede animar a otros en su iglesia, en su trabajo, en su hogar, en su barrio, en donde quiera que usted vaya. Del libro de los Hechos voy a nombrar 5 lugares donde estuvo Bernabé y animó a otras personas. Por lo tanto, Bernabé puede ser su ejemplo, su motivador, para que usted anime a otros. Todas estas 5 características, todas estas 5 cualidades, las vamos a poner en primera persona. La primera, yo motivaré a otros a practicar mayordomía. ¿Qué significa esta palabra mayordomía? Significa administrar algo que no es nuestro. Y entonces yo motivaré a otros a practicar una buena administración de algo que no es mío. Y vamos a leer la cita que tenemos como base del capítulo 4 de Hechos. Vamos a leer los versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que está nombrando aquí? ¿Qué es lo que quiere decir estos versículos en el libro de los Hechos? Miren, hermanos, Bernabé sabía la diferencia entre propiedad y mayordomía. Bernabé sabía claramente la diferencia entre propiedad y mayordomía, que no son iguales. Sí, hermanos. La mayoría de nosotros somos graduados en el concepto de propiedad. La mayoría de nosotros. Pero en verdad lo que estamos haciendo es administrar los negocios de Dios. Sí. Nosotros honestamente no somos propietarios de nada. Hermanos, le pregunto en este momento lo siguiente. ¿Qué es lo que usted tiene que Dios no se lo haya dado primero? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que Dios no lo haya dado primero? ¿No tiene Dios entonces el derecho de pedirlo, siendo Él quien fue quien nos lo dio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que no lo hayamos recibido de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que no lo hayamos recibido de Dios? Aquí vemos a un hombre a quien Dios le había dado mucho, y cuando vio una necesidad se motivó para solucionarla. ¿Sí? Bernabé
Bernabé vio que había una necesidad y vendió una heredad y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Pero no se quedó ahí vigilando a dónde se iba lo que él había dado. Suficiente con haberlo puesto. La responsabilidad de ahí para adelante era de los apóstoles, no de la persona que da. Y muchas personas que hacen eso significa que dan con dolor. Que dan con dolor. Y si uno da algo con dolor, mejor no lo dé, porque eso no es de bendición a la iglesia. No es de bendición ni para usted ni para la iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando demos tenemos que dar con gozo, con alegría. Y miren lo que les voy a poner aquí, piensen lo que voy a decir. Es lo que usted siembra lo que se multiplica, no lo que guarda en el granero. Es lo que usted siembra lo que se multiplica, no lo que usted guarda en el granero. No. ¿Tiene sentido, no le parece? Ahora bien, si Bernabé hubiera guardado su dinero, no estaríamos hablando hoy de él. No estaríamos hablando hoy de él. No, hermanos. Usted estará pensando en este momento y se estará haciendo la pregunta: bueno, esta iglesia es de la doctrina de la prosperidad. Pastor, yo soy una persona muy pobre, yo no tengo nada que pueda vender. Por lo tanto, este asunto no tiene nada que ver conmigo. Tal vez estará pensando usted eso. Este asunto es para los que tienen. Yo no tengo nada, esto no tiene nada que ver conmigo. Por supuesto, hermano y amigo que está visitándonos, sí tiene que ver con usted. Sí tiene que ver con usted. Hay mucho más que dar que simplemente dinero. Hay mucho más que usted puede dar que simplemente dinero. Usted puede darse. Mire que no es lo mismo dar que darse. Usted puede darse, sí. Usted mismo puede ofrecer ayuda, puede dar de su tiempo, puede compartir sus conocimientos, puede abrazar a un hermano desanimado, puede darle palabras de consolación. Y eso, para eso no necesita dinero. No necesita dinero. Voy a leer un ejemplo que tenemos aquí en la Biblia, Hechos 3:6. Hechos 3:6. Miren lo que dice este versículo, hermanos. Para aquellos que piensan que solo los que tienen dinero pueden dar. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo, ¿qué no tiene? No tiene plata ni oro, no tiene bienes económicos. Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tenemos dinero, correcto, pero podemos orar. Podemos interceder en oración para que Dios envíe a alguien que pueda ayudar a esa persona que yo no lo puedo hacer. Pedro no era rico. No era rico como lo era Bernabé. Había un pordiosero que necesitaba ayuda. ¿Qué es lo que Pedro le dijo? No tengo oro ni plata, ¿no te puedo ayudar? No, lo que tengo te doy. Usted puede abrazar a alguien, usted puede animarlo, usted puede consolarlo. Sí tiene que darse. El dar no es solamente dar, dan los, cualquiera puede dar, pero el darse es muy diferente. Es muy diferente. Hermanos, Dios nunca le va a pedir a usted que le dé algo que usted no tiene. Dios nunca le va a pedir a usted que usted le dé algo que usted no tiene. Pero ¿está usted dispuesto a dar lo que sí tiene?
¿Está usted dispuesto a dar lo que sí tiene? Lo que sí tiene. Usted tiene amor, usted tiene tiempo, usted puede ayudar, usted puede orar, usted puede animar, usted puede consolar. ¿Está dispuesto a dar lo que sí tiene? Hay muchas personas hoy que necesitan una palabra de ánimo. Habemos muchas personas hoy que necesitamos una palabra de ánimo. Mire lo que dice Pablo cuando escribe esa carta a los Gálatas. En el capítulo 6, voy a leer el versículo 2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios, de Cristo. Sobrellevad unos a otros las cargas de los otros. Muchas cargas pueden ser el desánimo, y usted puede acercarse a esa persona y animarla. No necesita dinero para hacer eso, no necesita ser rico para hacer eso. Hermano, cualquier cosa que usted vea, utilice la mayordomía para suplir esa necesidad. Si usted anima a otras personas, tal vez haya un vecino que necesite su ayuda, o un compañero de trabajo, un amigo, un hermano, su esposa, su esposo, sus hijos. Porque en el nombre de Jesús no se acerca a esa persona y le dice: de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. Si usted hace eso, estará actuando como un verdadero. 2. Yo motivaré a otros a brindarles amistad. Y vamos a leer Hechos 9:22. Hechos 9:22. Amén. Aquí vamos a entrar a una pequeña historia de Saulo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, hermanos? No hay que olvidar que Saulo había sido un enemigo de la iglesia y ahora es un amigo. Había sido salvado y ahora predicaba a Jesús. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vamos a leer los versículos 23 al 25. Hechos 9, 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Saulo, porque no le creían en su arrepentimiento. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Saulo se enteró que lo querían matar. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Miren, hermanos, este Saulo había sido un poderoso fariseo, con un tremendo celo para destruir la iglesia de Cristo. ¿Qué autoridad que tenía este hombre, hermanos? Sin embargo, ahora lo vemos humilde, oculto en una canasta y siendo bajado por un muro de noche para escapar. ¿Qué les parece, hermano? Miren, y voy a leer el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, ahí mismo en 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren lo que pasa.
Un hombre que acaba de recibir una visión y lo fue tirado al suelo, estuvo 3 días ahí, Dios lo rescató y ahora él comienza a predicar, pero nadie le cree. Nadie le cree. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Por qué le tenían miedo? Porque él había enviado muchos creyentes a la cárcel. Y no solo a la cárcel, también a la muerte. Él fue testigo ocular y presencial de la muerte del primer diácono de la iglesia, Esteban, que pusieron sobre sus pies las ropas de Esteban cuando lo estaban lapidando. Ese era Saulo. No creían en su conducta, no creían en su cambio. Y voy a leer el versículo 27, Hechos 9, 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Quién fue el instrumento para involucrar a Saulo dentro de los discípulos? Bernabé. Bernabé. Gracias a Dios por Bernabé. ¿Qué es lo que hizo Bernabé? Bernabé brindó amistad, animó a Pablo, brindándole amor y presentándole a los demás discípulos. Pablo necesitaba en esos precisos momentos de alguien que le mostrara amor, que le mostrara amistad. Había perdido sus antiguas amistades por Dios. Sus nuevos amigos en la fe no confiaban en él. Digamos que Pablo se encontraba entre la espada y la pared. Bernabé encontró a un nuevo creyente y de inmediato lo hizo su amigo. Lo hizo su amigo. Alguien dijo: un verdadero amigo es alguien que llega cuando todos se van. Un verdadero amigo es alguien que llega cuando todos los demás se han ido. Y ese fue Bernabé. ¿Saben, hermanos? ¿Qué es lo negativo de muchas iglesias? ¿Qué es lo negativo de muchas iglesias? No hemos aprendido cómo ser de un nuevo creyente su amigo. Aquí hay muchas personas que se han arrepentido en las campañas evangelísticas, pero son contados con los dedos los hermanos que se acercan y les brindan su amistad. Y la mayoría ni vienen. Pensamos que tenemos compañerismo, pero muchos de las iglesias no son, y escuche bien, muchos de las iglesias no son más que sociedades sagradas para arrogantes pecadores. Muchas de las iglesias son eso, sociedades sagradas para arrogantes pecadores. No hay amor en ellos, hay diferencia, clases sociales. Necesitamos practicar una verdadera amistad. Necesitamos abrazar a los nuevos creyentes, brindarles nuestra amistad, brindarles nuestro ánimo. Bernabé dijo: miren, hermanos, no debemos tener temor de Saulo. Él ha sido salvado, ahora denle la bienvenida. Es como si lo viera Pedro abriendo sus brazos y dándole a Pablo un fuerte apretón de manos y abrazarlo, diciéndole: bienvenido, Saulo. ¿Cuántos hacen aquí eso? Son contados por los dedos de la mano. Y eso no nos cuesta nada. No necesitamos ser ricos, no necesitamos tener el mejor perfume.
No. Eso es lo que necesita la iglesia hoy. Necesitamos muchos Bernabé dentro de las iglesias. Recuerda, hermanos, que Pablo fue presentado a los discípulos por Bernabé. ¿Saben lo que más tarde Pablo escribió? Cuando Pablo estaba en Roma, miren lo que él escribió de esta actitud que recibió de Bernabé. Voy a leer carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 5 al 7. Romanos, capítulo 15, versículos del 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y de qué más? Y de la consolación, os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? No escucho. Para que unánimes, unidos a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué ocurre? Recibíos los unos a los otros, como también, aquí está el ejemplo, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que dice Pablo? Así como me recibieron una vez, nosotros como iglesia también tenemos que recibir a los demás, porque ese fue el ejemplo de Cristo al recibirnos a nosotros, viles pecadores. Pablo sabía por experiencia propia lo que significaba ser recibido. Él sabía lo que significaba recibir ánimo. Así que usted, hermano, usted, hermana, usted, amigo, amiga, usted tiene algo más que dinero para dar. Usted puede dar su amistad. Pídale a Dios que le dé la oportunidad de ser en su propia iglesia la clase de miembro que brinda amistad y sabe animar a los hermanos, de manera especial a los creyentes nuevos. Un creyente recién convertido necesita ser amado, necesita ser amado, necesita ser incluido, ser animado. Pido a Dios que nos dé muchos Bernabé en esta iglesia Alianza Redimidos. Y yo le hago una pregunta. ¿Es usted un Bernabé o necesita de un Bernabé? ¿Es usted un Bernabé o necesita de un Bernabé? Si es usted un Bernabé, que Dios lo bendiga grandemente. Si necesita de un Bernabé, Jesús quiere ser su Bernabé en este momento. Él le ama tanto que dio su vida por sus pecados. Y Él solo quiere perdonarlo, sino también quiere animarlo, quiere consolarlo, quiere motivarlo. 3. Yo motivaré a otros construyendo sociedades. Y vamos a leer el libro de los Hechos del capítulo 11, los versículos 20 al 24. Hechos 11, 20 al 24. Yo motivaré a otros construyendo sociedades. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí en estos versículos? Primeramente, hermanos, esto es lo que había sucedido. Escuchen. Se dio un avivamiento en Antioquía. La sede, por así decirlo, de la iglesia cristiana en ese tiempo estaba en Jerusalén. Pero se había dado un
avivamiento en Antioquía. Y la palabra de Dios salía desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando supieron lo que pasaba en Antioquía, se hicieron serias preguntas. Entonces la iglesia se pone a pensar, ¿qué es esta gente allá en Antioquía? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que creen esta gente allá en Antioquía? ¿Qué es lo que creen? ¿Están en lo correcto? ¿Son ortodoxos? ¿Nacerá tal vez alguna nueva secta? ¿No será algún grupo que nos quiera dividir? Son preguntas que se hacían los hermanos en Jerusalén. Y entonces ellos dijeron, no, aquí necesitamos a alguien que vaya e investigue y compruebe realmente qué es lo que están haciendo estos hermanos allá, si son o no son nuestros. Y la pregunta fue, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? ¿Y a quién enviaron? La respuesta está en el versículo 22, Hechos 11, 22. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé, ¿para qué? Para que fuese a Antioquía a comprobar qué es lo que pasaba con esos hermanos allá. Bernabé, de regreso a Jerusalén, dio el siguiente informe: estos son hermanos genuinos, podemos juntarnos con ellos. Él no dividió, no construyó murallas, él fue un constructor de puentes. Es muy fácil, hermano, construir murallas. Bernabé era un hombre que hacía que las personas se unieran. Él animaba a otros a construir sociedades. Y miren lo que dice el versículo 23, Hechos 11, 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, estamos muy agradecidos con las personas que nos han animado en estos 7 años que tenemos aquí como Iglesia Alianza Redimida. Estamos muy, pero muy agradecidos con aquellos pocos hermanos que nos han animado, que nos han unido en lugar de dividirnos. Y también tengo que reconocer que también ha habido un grupo minúsculo que han querido dividirnos. Sí, hermano, lamentablemente. Estoy seguro de la bendición de Dios para su iglesia, Alianza Redimida. Su presencia no tengo que decirla, porque solo basta ver cómo empezamos y cómo Dios nos tiene hasta ahora. La Biblia dice que por los frutos se conocerá el servicio de sus siervos. Sé que fue el plan de Dios y la voluntad de Dios, porque Dios nos ha bendecido grandemente y lo ha multiplicado de una forma increíble. ¿Sabía usted que hay gente tan negativa que no puede creer en nada de lo que ve? Sí, hermano. Ellos no pueden entender algo que proviene de Dios y ni aún le permiten a Dios dar su visión. No. Un Bernabé, hermanos, anima a otros a construir sociedades. Hermanos, hay 3 clases de personas en el mundo. Hay 3 clases de personas en el mundo. Aquellas que se arriesgan, aquellas que solo se dedican a vigilar o a señalar,
y aquellas que entierran. Y aquellas que entierran. Escuché una ilustración de un pastor famoso y quiero mencionárselas a usted. No es mía, es de alguien que escuché y que alguna vez también lo usé en uno de mis mensajes anteriores. Miren lo que escuché. Un pastor le preguntó a otro pastor: ¿cuántos ministerios tiene tu iglesia? Y entonces la respuesta de este otro pastor es: oh, tenemos un ministerio para cada cosa. Fue la respuesta. Qué bien, le dicen, lo felicito, pero ¿tiene usted un ministerio de agua fría? La respuesta fue: no, nunca he escuchado ese ministerio, pastor, explíqueme. Y el pastor asombrado le pregunta: ¿qué hace ese ministerio de agua fría? El ministerio en que cuando alguien, le dice, ese es el ministerio, que cuando alguien tiene una buena idea, le echa un balde de agua fría. El pastor le dice: oh, ya entiendo. Sí, hermanos, hay algunas de esas personas en mi congregación. Motivaré a otros desarrollando liderazgo. Motivaré a otros desarrollando liderazgo. Y vamos al capítulo 11 de Hechos y voy a leer los versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. En Antioquía. ¿Ustedes creen que se hubiera llamado cristianos por primera vez en Antioquía estos hermanos si Bernabé hubiera dado un mal informe? No, porque Bernabé dio un informe real. Dios obró. Y a estos hermanos se los tiene en la Biblia como los primeros cristianos. Vemos aquí nuevamente a Bernabé en esta actividad en Tarso. Va a buscar a Saulo nuevamente para llevarlo a Antioquía. Y la pregunta es: ¿por qué lo hizo? ¿Y saben por qué? Cuando Bernabé lo enviaron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, vio lo que estaba sucediendo con esos hermanos cristianos y vio que Dios estaba manifestando grandemente en ellos. Y entonces él dice: estos hermanos necesitan a alguien con una mente organizativa, alguien con visión espiritual, alguien que sea un líder, alguien que sea un líder. Dice Bernabé: necesitan estos hermanos en Antioquía. ¿Quién puede dirigir todo esto? ¿Quién puede dirigir todo esto? Seguramente Bernabé estaba pensando en Saulo y manifiesta el deseo de hacerlo llegar hasta Antioquía. Y voy a leer el versículo 25. Hechos 11, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí está Saulo. Este es el sitio donde tú vas a servir ahora. Quiero que examinemos lo siguiente y pónganme mucha atención. Hermanos, ustedes se preguntan, se estarán preguntando, ¿no les parece raro que quien debería de haber sido el líder ahí era Bernabé? No Saulo, era Bernabé. ¿No creen ustedes eso? Era Bernabé. Claro. Hermanos, pero Bernabé
Miren la respuesta. Si usted se pregunta si Bernabé debería de ser el líder, no Saulo, porque Bernabé estaba sobre todo. La respuesta es muy sencilla. Y escuche bien, Bernabé no era líder. Bernabé no era líder. No. Él animaba a la gente, él las consolaba, pero no era líder. Bernabé vio los talentos que tenía Saulo. Él vio a este hombre con habilidades, con dones espirituales que necesitaban ser descubiertos y puestos al servicio de los demás. Por eso fue a buscarlo como líder. ¿Ustedes creen que algunos de nosotros haríamos eso? No, yo soy el que tengo que ocupar el primer lugar. Yo soy el que descubrí esto, yo soy el que estoy aquí. Bernabé sabía cuál era su don. Muchos estamos totalmente desubicados en los dones que realmente Dios nos ha dado. Y andamos como muertos espirituales, porque creemos que ese es el don que Dios me ha dado. Y no reconocemos, como Bernabé, cuál es el verdadero don que cada uno de nosotros tiene. ¿Saben, hermanos? Pablo nunca olvidó eso. Nunca olvidó eso. Por eso, cuando escribió a los hermanos en Roma, miren lo que él escribe, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndoos los unos a los otros. Bernabé estuvo contento de que Saulo tomara el liderazgo. Una vez que ayudó a encontrar un buen líder, Bernabé se hizo a un lado. Bernabé se hizo a un lado. Hermanos, y escuche esto y grábeselo, y si quiere anótelo. Se requiere de mucha madurez espiritual. Ahorita como estoy un poco mezclado con el asunto de la música por mis hijos, voy a hablar en términos musicales. Se requiere de mucha madurez espiritual, hermanos, para tocar el segundo violín de la orquesta y hacerlo bien. Se requiere de mucha madurez espiritual para tocar el segundo violín en la orquesta y hacerlo bien. Y esto mismo va con los ministerios de las iglesias. Bernabé fue esa clase de hombre. Él no está tratando de construir a su alrededor un altar. Él está desarrollando el liderazgo de otro. Él está desarrollando el liderazgo de otro. Y eso es lo que muchos no queremos hacer. Hermanos, necesitamos desarrollar líderes aquí en la iglesia. Necesitamos descubrir líderes. Y necesitamos enseñar a los hermanos a liderar, a equiparlos y entonces enviarlos. Ese es el orden que nos dice la Gran Comisión. No todos son líderes. Reconozcamos que no todos tenemos el don para liderar. No todos somos líderes. Bernabé no lo fue. Él fue un motivador. ¿Sabía que Bernabé nunca escribió algún libro de la Biblia? ¿Sabía usted que Bernabé nunca escribió un libro de la Biblia? Sí lo sabía. Nunca escribió ningún libro de la Biblia. Pero hay dos personas a quienes él las animó y quienes sí lo hicieron. ¿Sí?
¿Quiénes sí lo hicieron? Pablo, quien escribió 13 libros del Nuevo Testamento, fue animado por Bernabé. Y más tarde, Bernabé también animó a Juan Marcos, quien escribió el Evangelio que lleva su nombre. Desde un punto de vista evidentemente humano, podríamos decir que si no fuera por Bernabé, ni Pablo ni Marcos hubieran escrito lo que escribieron. Desde un punto de vista humano. Bernabé fue el hombre que utilizó Dios para desarrollar el liderazgo de Pablo y de Marcos. Por eso les digo, sin temor a equivocarme, necesitamos más hombres y mujeres como Bernabé en las iglesias. 5. Motivaré a otro construyendo relaciones. Y voy a leer Hechos 15, 36 al 40. Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Se está refiriendo al segundo viaje misionero, que fue de organizar las directivas de la iglesia y todo lo demás. Y entonces estaban organizando el segundo viaje con Bernabé. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en este episodio finalmente, hermano? ¿Cuál es el contexto de esto que acabo de leer? En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, llevaron a Juan Marcos, lo llevaron, pero en algún lugar del viaje, Marcos comenzó a extrañar su casita, comenzó a extrañar su mamita, comenzó a extrañar su camita, comenzó a extrañar su comidita, y cuando llegaron a un puerto que se llama Panfilia, ¿qué hizo? Se baja y dijo: adiós, compañeros, no voy más con ustedes, me regreso a mi casita. Me está esperando mi mamita con los brazos abiertos. Extraño a mi mamita. Entonces, después, Pablo organiza el segundo viaje misionero y lo llama Bernabé, y deciden ellos en el segundo viaje ir a poner las directivas de las diferentes iglesias, los ancianos. Y entonces Bernabé viene y dice: bien, Pablo, está perfecto, pero yo ahorita voy a buscar a Bernabé para llevarlo con nosotros. Pablo le contesta: no, no vayas a buscarlo. Pero Pablo, yo creo que este hombre, este muchacho joven puede sernos útil. No, de ninguna manera lo queremos aquí. ¿Que no te acuerdas que Él nos abandonó? No podemos ya confiar en Él. No lo vamos a llevar. Pero Bernabé insistía, y Pablo no quería saber nada de Juan Marcos. Entonces Bernabé dice: está bien, Pablo, yo me voy, viajaré con Juan Marcos y tú ves lo que haces. Me voy. Y se dividieron. Parece increíble que estos dos grandes amigos tengan este problema y se dividan. Hermanos, a veces estas cosas suceden, pero aquí podemos ver el corazón de Bernabé. Él sabía que Marcos había fallado, pero también sabía que esta falla no era el final para él. Y él quiere restaurar esa relación desquebrajada. Así que Bernabé se hace cargo de Juan Marcos
y continúa construyéndolo espiritualmente. La vida de Marcos. El tiempo había pasado. Se encuentran en una prisión romana Pablo y miren lo que escribe. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Escuchen lo que escribió Pablo después de varios años. Miren lo que escribe Pablo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. ¿Toma a quién? Y tráele contigo, ¿por qué? Este es el mismo Marcos que Pablo lo condenó por haber fallado una sola vez. ¿Qué les parece, hermanos? Este es el mismo hombre de quien Pablo no quería saber absolutamente nada. Y ahora está diciendo, tráelo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo sucedió esto? Es la pregunta. Porque hubo un hombre llamado Bernabé que no quiso abandonar a un joven llamado Juan Marcos, solo porque había fallado una vez. Hermanos, hay muchas personas en las iglesias que han fallado y que necesitan ayuda para restaurar sus relaciones. Hermanos y amigos, hay personas que caen y no necesitan que vayamos diciendo, ¡han escuchado que tal hermanito cayó! ¿Han escuchado lo que está pasando con tal persona? No, ellos no necesitan esa clase de personas. Lo que necesitamos es más personas como Bernabé. Y quiero leer Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Esta es la clave. No sea que tú también seas tentado. Miren la radiografía de frente. En el griego la palabra restaurar significa alinear, reparar un hueso roto con tierno y amoroso cuidado. Oh, que nuestra iglesia se llene de hombres y mujeres como Bernabé, hombres y mujeres que estén dispuestos a consolar, brindar y brindarse hacia los demás. Bernabé fue el hombre que Dios utilizó para desarrollar liderazgo. Por eso les digo, sin temor a equivocarme, necesitamos más hombres y mujeres como Bernabé en nuestras iglesias hoy. Amén.